¿Cómo andan? ¿Bien? Veo muchas caras que ya estuvieron esta mañana, me encanta, buenísimo. Les quería decir, ahí les he dejado un cartelito en anuncios donde les puse que han agregado ya la grabación de la clase 3 y de la clase 4. No sé si lo vieron en los anuncios, ¿no lo vieron? ¿Cómo le va, profesor? Bueno, después, Le quisiera hacer una hola pregunta. Susana, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? pero sí, ¿Sabe que la bien, primer clase decime está Susana. el link, pero no está el video? O sea, cuando uno abre el link, el video dice no existe, de la primera clase. Las otras están, las otras tres. Pero vos sabés que debe haber habido algún problema, porque Sí, los demás han podido ver la clase uno, la grabación, A mí me no, ¿no es pasó lo mismo cierto? con la Ahí clase uno. te pasó lo mismo, Vicky. Bueno, voy a hablar con los técnicos informáticos y les voy a avisar, así que, porque definitivamente no tienen el mismo contenido, la clase uno que la clase 2. Así muchas que gracias, yo cuando lo profesor. abrí el link, lo pude ver. Claro, porque yo No, por trabajo y favor, a veces se Susana. me complica ver las clases en vivo, pero sí las veo grabadas todas. Por supuesto, claro. Además, el sentido de la clase grabada es que por ahí, si tienen ganas y tiempo, la pueden repetir mientras están haciendo otra cosa y van memorizando, van repasando. Sí, Eh, bueno, pero ahí les puse que están poniendo en el link que dice clases grabadas, que es del 12 de julio pasado, donde estaba la clase uno y la 2, han agregado en ese mismo anuncio la clase 3 y 4. Así que ya están disponibles, pero ténganlo presente porque, bueno, los chicos de informática se ve que las están agregando ahí mismo, no en un anuncio nuevo. Yo la pude ver No les digo ayer a la nada del clase link. 3 de ahí. Ah, perfecto, Vicky. Bueno, buenísimo, entonces. Eh, les iba a decir, les quería hablar de cine. A ver, díganme, ¿les gusta ir al cine o les gustan las películas? Díganme que sí. Hay un par de películas que yo se los puse en uno de los anuncios, que al que no tenga ganas, por supuesto que no la ve, pero yo se las recomiendo encarecidamente. Un futuro abogado las tiene que ver. Una es Argentina 1985, con Ricardo Darín. Quizás alguno de ustedes ya la vio. ¿Alguien la vio? ¿Alguien fue al cine o no? No, La nadie. vi, yo Ah, sí la Alejandra vi. me dice que sí. Bueno, Sí, sí, yo ah, la vi en el Mariana cine. también. Bueno, Sí. vale También, la sí, pena, sí. me parece. Ah, bien. Aunque quizás tiene errores históricos o se le critica cierto sesgo ideológico, pero es una buena peli. Seguramente Mariana y Alejandra les pueden recomendar al resto, ¿no? Y la de No Tom Cruise pueden no ver también. esa peli. No me digas, Mariana, cuestión de Sí, honor. mil ¿La veces. viste? Ah, bueno, realmente sos una futura abogada de pura cepa, Mariana. La de Tom Cruise, bueno, habla de un proceso penal, pero bueno, no pueden dejar de verla los demás, se las recomiendo encarecidamente. Bueno, esta mañana estuvimos viendo declaraciones, derechos y garantías. ¿Alguien de los que estuvo esta mañana se anima a decir más o menos qué es una declaración? ¿Qué es una declaración? Si no, no hay problema, se las digo yo. Hola, profe. Oh, ¿cómo andan? Entendí como que es una comunicación de una toma de una decisión, algo así. Perfecto, es una comunicación, perfecto, Micaela, es una toma de posición sobre un tema, ¿no? Yo les ponía el ejemplo mañana, el ejemplo más fácil, el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿no? Que define que somos una república, no somos una monarquía, somos una federación, no somos un país unitario, ¿no? Eso es una declaración. Después hicimos la distinción entre derechos y garantías, señalando algo muy fácil. Los derechos hacen referencia a algo que ustedes pueden exigir, pero la garantía va a ser la forma jurídica en la que van a exigir eso cuando en algún punto el Estado u otro
haya violentado esos derechos, ¿no? A ver, dice 4 personas, les voy a poner a admitir. A ver, ahí está. Así se pueden ir uniendo. Este sistema tendría que ser automático, che, así no me están interrumpiendo. A ver, acá también. Bueno, ahí está. Así que habíamos visto eso esta mañana. Como siempre, ténganme paciencia, Alejandra, Mariana, Vicky, las que estuvieron esta mañana, porque hago un resumen cortito, por ahí les sirve de repaso, o se aburren un poco, de lo que vimos esta mañana, ¿no? Para los que no han estado en la clase de esta mañana. Estuvimos viendo entonces las declaraciones, algunos ejemplos, los derechos, algunos ejemplos, garantías, que yo les dije que las garantías específicamente constitucionales eran 3: el derecho de amparo, el habeas corpus, el habeas data. Anoté, porque vieron que a veces uno repasa mentalmente la clase y se da cuenta de que omitió algún dato relevante. Esta mañana hablamos del derecho a la vivienda. ¿Se acuerdan? Derecho a la vivienda digna. Por supuesto que yo fui a la cita difícil, que era el pacto. ¿Se acuerdan cuál era? El Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, o los derechos sociales, económicos y sociales, ¿no? Una de las convenciones agregadas por el dispositivo del artículo 75, inciso 22. Pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a leer el artículo 14 bis, que después les voy a contar la historia del artículo 14 bis, que es muy particular. ¿Quién se anima a leerme los 2 últimos renglones? Los 2 últimos renglones del 14 bis. Artículo 14 bis, que habla de la vivienda digna. A ver quién lo tiene por ahí. De paso me muestran que tienen su constitución. 14 bis. Los 2 últimos renglones. ¿Quién los encontró? A ver. Yo lo tengo, profe. Bueno, vamos. Los 2 últimos renglones Tal cual. dice, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. ¿Qué más? No, pero los 2 últimos renglones. Hay un Perdón, poquito. me quedé en otro lugar. Dice, Bueno. la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Eso, Vicky, exactamente. Fíjense que en nuestra propia Constitución, también, además de las convenciones de derechos humanos, en la propia Constitución, Vicky nos acaba de leer que aparece este derecho a la vivienda digna. Y yo les hago muy cortito el repaso. Les hice la distinción esta mañana de los derechos inmediatamente operativos versus los derechos llamados programáticos, ¿no? Un ejemplo de un derecho inmediatamente operativo, dijimos, el derecho a no recibir tormentos inhumanos o a tener un juicio justo antes de que me apliquen una pena del orden penal, inmediatamente operativo, o a que se me respete mi derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Pero pusimos justamente con Vicky, creo que era Vicky, ¿no? El ejemplo del derecho a la vivienda, o derecho a la vivienda digna, con un ejemplo absurdo para que ustedes se lo imaginen y lo recuerden después. Dijimos que va Vicky a la casa de gobierno y le dice al gobernador, ahí en la mesa de entrada, vea, yo alquilo, no tengo casa. Y de acuerdo al artículo 14 bis, yo tengo derecho a una vivienda digna. Así que vengo acá para que me entreguen la llave de mi casa, digamos, ¿no? Y se nos van a reír porque no funciona así. Ah, gracias Mariana por avisarme. Yo me distraigo y no me doy cuenta que hay gente esperando en la sala de espera. Ahí está. Gracias por avisarme. Bueno, fíjense el ejemplo, que suena absurdo, ¿no? Sabemos que no funciona así la cosa ni en Argentina ni en ningún país del mundo. Por eso decimos que en todo el derecho constitucional del planeta está esta distinción entre los derechos inmediatamente operativos y los derechos llamados programáticos, que son parte de un programa a futuro, que en la medida de que, bueno, el Estado va pudiendo, los va resolviendo, ¿no? También les dije esta mañana que había como
varias generaciones, al menos 3, por ahí discrepan los autores, pero generaciones de derechos constitucionales, ¿no? También les dije derechos constitucionales, versión 1.0, versión 2.0, versión 3.0. La versión 1.0 es bien fácil, son los derechos civiles y políticos, derecho al voto, derecho a tener un trabajo, derecho a que no te violen tu propiedad, que es inviolable, el derecho al juicio previo en caso de una acusación penal, que decíamos hace un ratito, ¿no? El artículo 18. Pero después vino una segunda fase que dijimos que hay un autor argentino, Linares Quintana. Él acuña esta expresión de constitucionalismo social. Así así le llama Linares Quintana, que lo pueden googlear después. Eh, Linares Quintana habla del constitucionalismo social o derechos constitucionales de segunda generación. Yo les puse de ejemplo la Constitución de México de 1917, 1919, la Constitución de Weimar, Alemania, y en Argentina, la Constitución de 1949, que también algunos le dicen la Constitución peronista, porque, bueno, justamente fue sancionada bajo la presidencia del peronismo histórico, ¿no? La primera presidencia del general Perón. Constitucionalismo social o derechos de segunda generación. Pero acá empezaba el problema, porque los de primera generación dijimos que eran inmediatamente operativos, ¿no? Pero cuando se agregan estos derechos de segunda generación, el derecho del trabajador a un salario justo, a un empleo, a la vivienda digna como protección para la familia, los derechos de la ancianidad, cuando se agregan estos derechos y aparece esta dificultad, porque todos quisiéramos tener un Estado como el de Suecia, que son millonarios, y a todos le garantizan una pensión mensual y nadie se muere de hambre, digamos, pero en nuestros países como Argentina, bueno, es más difícil. Ahí apareció Lucía, me parece, ¿no es cierto? ¿Cómo andás, Lucía? ¿Cómo andás, Lucía? Lucía era, Vicky, dije bien, sí. Sí, sí, Bueno, Lucía. futura abogada también. Veo que no se pierde ninguna clase, Vicky. No se pierde ninguna, nada, nada. Desde hoy me estaba diciendo, cuando venga el profe yo voy a saludar, y ahora se Pero aparece. claro, lo mismo voy a decir yo de ahora en más en todas las clases. Cuando yo aparezca, tiene que aparecer Lucía, así la saludo. Bueno, un gusto, Lucía. Esto, ¿no? Los derechos de segunda generación o derechos sociales del constitucionalismo social generan este problema de estas cláusulas que, digamos, está buenísimo, escuchame, está buenísimo incorporarlas a la Constitución Nacional, pero la pregunta es, che, pero para un poco, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con esto? Del sueldo, el salario justo, la protección a la vejez, la vivienda digna, un nivel decoroso de salud para todos, porque el dinero no alcanza. Esto de Milei, que no hay plata, no es de ahora, es de toda la vida, ¿no? Pero además aparecen otros problemas que yo no se los quise decir esta mañana, pero son problemas extras. Les doy uno solo. Imaginemos que uno de ustedes, en un estado ideal, recibe la famosa vivienda digna, así de regalo, te la da el Estado. Dice, mira, cualquiera de ustedes, y les dan la llave de la vivienda. Imagínense si ustedes son jugadores compulsivos, la venden, la apuestan al póker o se van al casino y la pierden toda la plata. ¿Cómo sigue el sistema? ¿Cómo sigue? Van a hacer de nuevo la filita, van a levantar la mano y van a decir, che, yo alquilo. No, se dan cuenta que hay ahí algo que no funciona bien, ¿no es cierto? Entonces, los derechos sociales como el derecho a la vivienda, generan todo un desafío que es problemático de resolver para el Estado, ¿no? Al menos estamos de acuerdo en que esos derechos son diferentes a los de la primera generación. Por eso les llamamos derechos programáticos. ¿Son inmediatamente exigibles al Estado? No, no son inmediatamente exigibles. ¿Podemos decir que son una mera enunciación, como dicen algunos autores? Tampoco, tampoco, porque tienen que orientar la jurisprudencia, tienen que orientar la sanción de leyes, por ejemplo.
la ley de protección a la vivienda única o vivienda familiar surge o está basada en este deseo de proteger el derecho a la vivienda digna, ¿no? De que una familia, quizás por deudas de un papá que no manejó bien su economía, pierda todo, pero que no pierda su casa, ¿no? Es largo de explicar, pero al menos sirven como orientación, como un faro hacia dónde dirigir el barco. La tercera generación, algunos dicen que, bueno, que es un invento, otros dicen, no, no, hay una tercera generación de derechos constitucionales y tienen que ver, por ejemplo, con lo ambiental. Lo ambiental, sobre todo de los años 1970 en adelante, 1980 en Europa, ¿no? En Argentina, con la Constitución del 94, aparecen los derechos ambientales, es decir, sobre todo como contrapuestos a otro derecho, que era el derecho de propiedad inviolable, derecho de primera generación, pero ahora contrapuesto con el derecho ambiental. Yo he leído hace poquito, yo soy profe de seminario final, o sea que después de que hagan todo su curso con derecho constitucional, va a ser un gusto encontrarlos de vuelta al final, cuando hagan seminario final de su título de graduación, ¿no? Y bueno, mis alumnos me mandan fallos que ellos analizan, uno de ellos estupendo, pude leerlo hace poquito, donde se planteaba la dicotomía entre el derecho de propiedad de una minera, de una empresa minera en Mendoza, y, bueno, el derecho de los particulares a tener agua en estado saludable. El tema era que la minera usa cianuro, ustedes saben, para dividir los metales pesados de los livianos. Yo no entiendo de eso, no soy especialista, pero básicamente el concepto era ese. Le prohíben a la minera usar cianuro y la minera le dice, pero escúchame una cosa, yo no puedo trabajar si no es con el cianuro. Digamos, es larga la explicación de cómo se compatibilizan el derecho de propiedad de aquel otro que tiene una mina de no sé qué, con el derecho al ambiente, porque hay toda una cuenca hídrica ahí y un montón de reclamos no solo de Mendoza, sino de San Juan, La Pampa, Río Negro, porque se imagina, se empieza a contaminar un río con cianuro y esto no se soluciona en 2 minutos, tenés 300 kilómetros río abajo y sigue el cianuro ahí. No quiero darles la solución porque no son soluciones simples, no las hay, pero les quiero mostrar cómo vamos agregando una tercera generación de derechos ambientales que de pronto empiezan a chocar con otras partes de nuestra Constitución Nacional. Porque se imaginan, ¿qué dijo la minera? Puso el grito en el cielo, alegando que su derecho de propiedad es inviolable. Y los grupos ambientalistas pusieron de por medio el artículo 43 de los derechos ambientales. Son temas que empiezan a darse y requieren una mentalidad abierta y una solución creativa de parte nuestra, pero no solo de los abogados, sino de toda la sociedad, ¿no? Acá Melis me pone, bueno, espérense que pongo a Vanessa a admitir, ahí está. Melis me pone, entonces que haya gente, ¿cómo dice Melis? En la calle buscando comida en la basura. ¿Es inconstitucional? ¿Y qué te parece, Melis? Si pensamos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, ¿no? La idea de, en definitiva, de una vida decorosa para todos, pensar que hay un ser humano que no vive como ser humano, que vive como un perro buscando comida en la basura, verdaderamente nos tiene que interpelar a todos. Pero, de nuevo, entramos en este terreno, Melis, de derechos programáticos. El Estado nacional, provincial, municipal, hace así con las manos y dice, mira, yo hago lo que puedo, digamos, ¿no? Por eso, pero me gusta el comentario de Melis, porque ustedes tienen que aprender la técnica, como yo les dije en una clase anterior, pero también tienen que tener una gran sensibilidad, un gran oído, digo yo, por eso me tomo la oreja, un gran oído, muy superior al que tiene un no letrado, para detectar injusticias, para detectar derechos violentados, digamos, que por supuesto, no es pura sensibilidad esto, hay toda una técnica y hay una razonabilidad en todo esto, ¿no? Que tenemos que ir piloteando, pero no son temas fáciles. Entonces,
yo les decía, para que se queden con la idea, no se les haga lío, el tema de la distinción entre derechos o cláusulas que contienen derechos inmediatamente operativos y derechos programáticos, guarda relación con esto, que hemos ensamblado derechos constitucionales de primera generación, políticos, civiles, derecho al voto, con los de segunda generación, que eran los derechos sociales, que más parecen una idea, un programa futuro, no algo inmediatamente operativo. Los de tercera generación entramos en la misma situación, ¿no? Es más crear conciencia de lo ambiental, por ejemplo. Aparecen los derechos del consumidor también, tercera generación. Pero este tema, ¿no? Bueno, exactamente, ¿quién puede reclamar estos derechos? Entonces se nos abren preguntas nuevas a los constitucionalistas, porque ya los derechos de primera generación ya éramos unos campeones, ya sabíamos cómo pilotearlo. Esta mañana hemos hablado, ¿se acuerdan del habeas corpus, por ejemplo? Que les voy a hacer un repasito, por cierto. Antes de continuar, yo les quería dar un pequeño paréntesis, porque a veces hay habilidades que son técnicas, pero también otras que son habilidades que ustedes muchos ya las saben, habilidades para la vida incluso, ¿no? Yo quiero insistirles de nuevo con la idea de recreo, que este espacio que es una clase, por lo tanto es lo contrario a un recreo, ustedes lo tomen como un recreo. Abran todos los micrófonos, siéntanse a gusto, siéntanse libres de levantar la voz y decir, che, profe, tal cosa, no le entendí bien, o opino esto, o discrepo con vos, profe, en tal cosa, porque este es nuestro recreo. Ahí está Vicky cuidando a Lucía, o Mariana a Daniela, o quizás Alejandra, Francisco tienen su trabajo. Este es nuestro ratito de libertad, es nuestro recreo. Tienen que pensar eso, que es todo al revés a como era cuando íbamos al cole, que tenés la clase, estamos todos ahí duros, y después sí, salís a jugar al fútbol, a la pelota, al recreo. No, no, este tiene que ser nuestro ámbito grato. Por eso, además yo sé que ustedes, en eso la siglo, insiste mucho, en el ecosistema del bienestar, de que ustedes se sientan a gusto en una clase, por una cuestión de orden práctico. Ustedes aprenden mejor, aprenden más rápido, son mucho más creativos. Por eso una de las cosas, yo no soy un genio como estas chicas que los primeros días, ¿se acuerdan que nos hablaron de psicología? Yo no estoy en ese ámbito, pero sí les doy un secreto mío. La ansiedad, el que tenga ansiedad de decir, oh, che, no sé, estos son muchos conceptos, no me va a ir bien, no voy a poder, la ansiedad tiene que ver con el miedo. Yo la solución que he encontrado al tema del miedo es la acción. Pónganse en acción y van a ver que el miedo desaparece. Es decir, empiecen a leer, pero esto aplíquenlo en todas las cosas de la vida. La acción vence al miedo, y si vencen el miedo no tienen ansiedad. Si no tienen ansiedad, van a correr como el Fideo Di María y como Messi y van a meter todos los goles. Ustedes se van a destacar ahora en el curso de Derecho Constitucional. Se los aseguro, solo con estos conceptos que estamos piloteando acá en esta clase. Hecho este paréntesis, quería ampliarles un detalle sobre la historia de una de las tres garantías que yo les decía esta mañana. Para los que no estuvieron en la clase de esta mañana, dijimos que las garantías para los derechos constitucionales están en todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero hay en particular tres. El habeas corpus, que tiene que ver con la libertad de desplazamiento. Escúchame, me han metido preso. No tengo libertad de desplazamiento, libertad ambulatoria. El habeas corpus. ¿Tiene que ver con que yo sea inocente o culpable? No. Tiene que ver con mostrar el cuerpo, exhibir el cuerpo del detenido. Ese era el sentido antiguo del habeas corpus, que tenía que ver con mostrar que el tipo está vivo, che, que no lo han matado, que no lo han lastimado, ¿no? El habeas corpus tiene relación con detenciones ilegales, por ejemplo, ¿no? Y ya les dije que nosotros tenemos una historia triste en los años 70, con muchos habeas corpus presentados, por cierto, ¿no? La desaparición forzada.
de personas. Pero les quería contar que el amparo, el recurso de amparo, la acción de amparo, que seguro que han escuchado nombrarlo muchas veces, es de creación jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto de jurisprudencial? Que no ha sido creada por ley. La ley luego la incorporó. Hoy la tenemos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994. Pero la primera vez, miren qué interesante cómo es la historia. El habeas corpus no, el habeas corpus viene ya desde la época de los romanos, es una de las garantías más antiguas. Pero el amparo tiene este sentido. Fíjense, yo les decía esta mañana, acuérdense, declaraciones, derechos y garantías, dijimos derechos y dijimos que las garantías son las que nos ayudan a proteger esos derechos. Las tres garantías que vamos a estudiar es habeas corpus, habeas data y amparo. Habeas corpus, repasando, exhibir el cuerpo, mostrar el cuerpo en el sentido de muéstrenme el cuerpo del detenido, ¿no? Alguien que está preso. Quiero que viene la mamá con un abogado y dice, muéstrenme a mi hijo. Ese es el sentido, yo les hago la traducción literal, que no sé si tiene mucho sentido, de habeas corpus, digamos, ¿no? Pero ese es el sentido del habeas corpus. Todos los demás derechos constitucionales violados que no sean la libertad ambulatoria, la libertad de desplazamiento, todos van con el amparo. Y esto sí lo pueden anotar porque es bastante importante. Y es una clasificación bastante simple. No le pueden errar, che. Ya que el otro está preso es un habeas corpus. Todas las demás garantías constitucionales violentadas es el amparo. Ahora bien, yo les quería contar, hay dos fallos de la Corte Suprema. Uno es el fallo Siri, así como, a ver si se los anoto acá, si no, esto seguro que ya lo han leído por algún lado. Ahí les pongo el fallo Siri. Ángel Siri, 1957. Estamos en una época de gobierno de facto. Él tiene un diario, un periódico de noticias, noticias papel en esa época, y la policía le clausura su diario y le ponen 4 consignas en la puerta para que nadie pueda entrar a ese diario a hacer el diario, a imprimirlo ahí con las máquinas, las rotativas, las impresoras. Siri, como no existía el recurso de amparo, presenta un habeas corpus. Presenta un habeas corpus. ¿Qué creen que le dijo a la justicia? Que no. Le dijo, escúchame, acá no hay nadie preso. ¿De qué me estás hablando? Y le dijeron que no, porque él presenta un habeas corpus. Obviamente que en apelación y apelación y apelación llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, momentito, él ha presentado un habeas corpus porque no hay otra herramienta. ¿Me siguen? No hay otra herramienta. Por eso presenta un habeas corpus. Pero acá debemos amparar, por eso el nombre de recurso de amparo, debemos amparar un derecho, como el derecho de trabajar, en este caso, que él dice, escúchame, sin orden de juez, sin orden de ningún tipo, todo ilegal, me han clausurado mi diario, que era mi fuente de trabajo. Él es el empresario, el dueño del diario. El diario, si no me equivoco, se llamaba Mercedes. Me han cerrado mi fuente de trabajo. La Corte Suprema dice, cuando visiblemente, manifiestamente, de modo obvio, existe la violación de un derecho constitucional tan grueso, tan groseramente violado como el derecho a trabajar del artículo 14 y 14 bis, básicamente corresponde amparar, de ahí viene la palabra, amparo, corresponde amparar al que está reclamando, aunque no haya utilizado el nombre técnico, porque él dijo, mira, presento un habeas corpus, ¿por qué? No hay otra cosa. Esa es la creación del recurso de amparo en Argentina. En el año 68, 69, 1968, 69 por ahí, hay una ley de un gobierno de facto, de decreto, ley, le llamamos también, que le da forma al recurso de amparo, pero en realidad le da la forma que ya le había dado la creación jurisprudencial, que ustedes lo van a leer en los libros también como creación pretoriana.
¿Lo han leído así? Creación pretoriana. Y también sobre esto les hago un paréntesis, porque ustedes no han tenido derecho romano. En Roma, la figura del pretor, estamos hablando del año menos 100 al más 100, más 200 después de Cristo, la figura del pretor era la figura jurídica, funcionario de la justicia romana, que suavizaba las inequidades de la ley, de la dura ley, digamos, ¿no? Creando soluciones cuando la ley era demasiado rígida ante situaciones especiales. Pretor creaba soluciones. Por eso hoy le llamamos creación pretoriana. De ahí viene a esto que es creación jurisprudencial. Yo les doy este vocabulario porque lo van a leer en los libros y si no tienen el vocabulario van a decir, che, pero esto ¿de qué se trata? ¿Quién es la creación pretoriana? ¿No? Sinónimo de creación jurisprudencial. Ustedes siempre, a ver, otra digresión, disculpen, pero ustedes siempre van a trabajar con tres herramientas. La ley, la doctrina, que son los autores como Sagüez, como Vidar Campos, que hacen todo un estudio de la ley, le llamamos doctrina. Y la jurisprudencia, que son los fallos los fallos más notables, lo que llamamos leading case. Ahí veo que apareció Daniela también a saludar. Leading case, fallos de la Corte Suprema. Hola, Daniela. Ustedes van a trabajar con esas tres cosas a lo largo de toda la carrera y de toda la profesión. Leyes, jurisprudencia, jurisprudencia relevante, no estupideces. Doctrina. Y sobre doctrina, tienen que asegurarse de no beber en aguas envenenadas, por así decirlo. Es decir, ir a buena doctrina, a sana doctrina. En ese sentido, con Vidar Campos o con Sagüez, en materia constitucional van a estar absolutamente tranquilos, digamos, ¿no? Que son los manuales, los libros que recomienda nuestra cátedra. Ángel Siri, ese es el fallo de creación jurisprudencial del amparo. Hay un segundo caso en 1958, más interesante todavía, que es el fallo Cot. A ver si los anoto acá, ¿sí? Porque ustedes después lo pueden googlear y lo buscan. Perdón, tendría que ser con mayúsculas, pero ustedes lo ponen ahí, porque es el apellido del amparista, Cot. El fallo Cot consiste en lo siguiente. En el año 58, recuerden, a ver, no les quiero hacer toda la historia, pero en 1955 hay una revolución que derroca al peronismo histórico, le decimos, al primer peronismo. La resistencia peronista empieza a subir como la espuma de la cerveza, y en el año 58 empieza el fenómeno de la toma de fábricas por parte de los obreros. En ese momento pedían mejoras salariales, pero sobre todo democracia, ¿no? A Cot, dueño de una fábrica, le toman la fábrica y él interpone primero una acción por usurpación. Dice, escúchame, yo soy dueño de este predio y me lo han usurpado. Pero va a presentar de nuevo habeas corpus, porque no hay todavía, no se ha difundido este nuevo vocabulario del recurso de amparo, diciendo que necesita una solución urgente, porque acuérdense, el habeas corpus, el juez está obligado dentro de las 24 horas a dar una solución. Igual que en el otro fallo, que en el fallo Siri se lo van a rechazar, hasta que llega a la Corte Suprema. Y de nuevo, la Corte Suprema va a decir que cuando hay un derecho constitucional evidentemente violentado, no reconocido, debe existir un amparo para el la persona que está pidiendo, solicitando justicia al Estado. Y la originalidad de este fallo, ¿en qué se diferencia del otro? Es que es contra la acción de particulares. El fallo Siri, yo les conté que fue la policía la que por orden ilegal de algún comisario le clausuró el diario a Siri. Hay una acción estatal inconstitucional. Pero en el fallo Cot, la Corte Suprema Argentina dice que el amparo también va a proteger de la violación de derechos constitucionales, ya no hecha por el Estado, sino por particulares. Esta es la revolución del fallo Cot. Dice, escúchame, también aunque vengan particulares, ¿quiénes eran los particulares? Los trabajadores
que le habían tomado ahí con los bombos, le habían tomado la fábrica, este otro, y él dice, mirá, no es el Estado en este caso el que me ha violado mis derechos constitucionales, son particulares, pero yo también tengo derecho. Cuando particulares me están violando mis derechos constitucionales, a interponer una acción que de ahí en más se va a llamar acción de amparo. Díganme si me siguen hasta acá. ¿Sí? Sí, Sí, yo tengo una una pregunta. Aprovechemos y tírenme todas las preguntas. Vamos, empecemos con Mariana y después vamos con Alejandra. Dale, Mariana. Bueno, el recurso de amparo, por ejemplo, se hace previamente una denuncia. ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, si te roban algo, una moto o lo que sea, vos haces la denuncia y ahí tenés que hacer un amparo también por cada hurto o por cada derecho que se rompe? Eso Bueno, es lo que no entiendo. está muy bien, Mariana. Evidentemente, si hiciéramos eso, estaríamos ante una ordinarización de amparos que serían amparos por todas las cosas. Alguien me pisó el pie en el ómnibus y Claro. escúchame, yo tengo derecho constitucional a que no me estén pisando mis zapatos nuevos. Entonces, no, una cosa son, a ver, pero está muy buena tu pregunta y en este sentido es la respuesta. Para esto tendrían que leer la ley de amparo, pero yo les hago un resumen para que entiendan. Yo les dije hoy algunas características, no todas, por eso la pregunta de Mariana es tan relevante, porque yo omití decirles una característica del amparo. La característica es, no existe ningún otro remedio legalmente preparado para ese problema. No existe ningún otro remedio legalmente previsto, preparado para ese problema. Si a mí pasa un motoquero y me roba el celular, vos sabés, Mariana, que está previsto el remedio legal, que es, me acerco a una comisaría y les digo, escúcheme, hay una moto que le alcancé a tomar la foto de la patente con el... No, si el celular, me lo robaron, perdón. Bueno, me robaron la billetera, pero no el celular. Le tomé la foto, ya, miren el lío que me han hecho. En definitiva, me acerco a una comisaría y presento mi denuncia, escúchame, me han robado mi celular. Está prevista la solución legal para ese caso. Anda que lo encuentren después, por supuesto, no lo van a encontrar más. Pero está prevista la solución. Por el contrario, el amparo tiene que ver con una situación que yo les di algunas características, pero una de las que no les nombré es, no está prevista una solución en el sistema jurídico. No está prevista. Entonces, cuando a la minera esta de Mendoza, la legislatura de Mendoza vota una ley diciendo todo bien con las mineras, pero de ahora en más no pueden usar más cianuro. La minera dice, mirá, no tengo una forma diferente de presentar mi reclamo porque no está previsto. Mirá, cuando el Estado te prohíba usar cianuro, tenés tal... No, no existe. Entonces los tipos, con sus mejores abogados, porque estas son empresas enormes, presentan un amparo diciendo que les han lastimado su derecho a trabajar. Porque ellos dicen, mirá, los que entienden de geología, química, no sé qué, saben que si yo busco no sé qué metal pesado, la única forma es usar cianuro. Si vos me decís que no puedo usar cianuro, inventate otro sistema, era más o menos la ley, no puedo trabajar. Una cosa es que vos me reglamentes mi actividad, dice la minera, porque no puedo andar contaminando todos los recursos hídricos de Mendoza, pero otra cosa es que me vacíes de contenido mi derecho a trabajar. Entonces, se imaginan que se llegó a un acuerdo, que la provincia empezó a refinar las ideas y dijo, bueno, tanto cianuro sí, pero por encima de no sé qué monto, no. Y tiene que haber filtros cuando tirás el agua con cianuro, de manera que el 90% del cianuro quede en los filtros. Todo un sistema armaron, pero la solución era bastante más compleja que decirle a estos otros, ¿sabes qué? No uses más cianuro, chao. No, ¿me seguís, Mariana? Fíjate que yo les nombré esta Sí, mañana. sí, sí, porque Primera ahora característica. A ver, que veo usted nombró, ¿quién se que anima a tiene que ser nombrarme? ¿Cuáles eran las evidente, características? manifiesto y visible. Muy Evidentemente. bien. Mariana, yo les di dos frases en latín, que son dos características. ¿Te animás a leerlas si las anotaste? Sí, Te doy a la primera. Fumus, bonis, iuris. Fumus, humo de buen derecho.
Muy bien. La traducción del latín sería humo de buen derecho, que significa algo así como, esto me huele razonable. Este pedido que me hace la minera me huele a que tiene razón, porque no hay tiempo para pedir pruebas. No hay tiempo para abrir una etapa probatoria. Es todo rapidísimo el amparo. Es sumarísimo, digamos, ¿no? La otra frase en latín, a ver si la notaste o alguien la notó, si no, no importa. Se las digo. Periculum in mora. Perfecto, Sebastián. Peligro en la demora. Por eso el tema de la celeridad que yo les decía. Peligro en la demora. Aquel otro tiene que pagar los sueldos, el de la minera, que tiene como 1.500 empleados, y si yo le digo, bueno, hacele un juicio a la legislatura de Mendoza para que te ha prohibido el cianuro, el juicio ese ordinario demora como 2 años, 3 años. ¿Cómo hace la minera para pagar el sueldo de sus 1.500 obreros si no puede extraer, no sé si es plata o exactamente cuál es el metal pesado, con cianuro? ¿Cómo hace para pagar los sueldos? Porque los tipos estos extraen por 100 millones de dólares, te pagan 50 millones de dólares de sueldo y se llevan los otros 50 millones, no sé, es un negocio. Pero si vos les prohibís de plano y les decís, hacele un juicio al Estado, son 2 años de espera, pero se cae todo así, crack. No pueden seguir pagando sueldo, porque no tienen esa espalda. ¿Quién tiene una espalda así? Entonces, hay peligro en la demora. Por lo tanto, el amparo es una solución provisoria, de alta celeridad, de alta velocidad, que tiene al menos estas dos características. Hay peligro en la demora, y como no tengo tiempo ni de pedir las pruebas, porque ¿qué sería la prueba? Seguimos con la minera, que es el ejemplo que hemos puesto de un amparo real. ¿Cuáles serían las pruebas? Llamar a peritos, pero los peritos, hasta que me peritan si es razonable o no trabajar la plata o el oro, no sé cuál, con o sin cianuro, si hay soluciones alternativas menos gravosas para los recursos hídricos, si se pueden hacer sistemas de filtros. ¿Cuánto creen que va a demorar el dictamen pericial del perito oficial más los peritos de parte de la minera, de los que acusan, que son los ambientalistas, que van a decir, no, pero esa pericia estuvo mal? Ahí se nos va un año y medio. No se llama a prueba, por lo tanto. Por eso el juez da una solución provisoria de acuerdo al olor de buen derecho. Mirá, esto me suena que... Por eso es que jamás en un amparo la solución es definitiva. El amparo está seguido inmediatamente de un juicio ordinario. De un juicio ordinario, un juicio, digamos, donde tenés plena prueba, abrimos toda la discusión. Pero el amparo es otra cosa. El amparo es, ya hay un derecho que visiblemente lo veo cuestionado, violentado, como es el derecho a trabajar de esta minera y sus obreros. Hay peligro en la demora y hay olor de buen derecho, ¿no? Pero agregamos, ante la pregunta de Mariana, no hay ningún otro sistema previsto por la ley para resolver esto. Por eso el celular que le robaron a Mariana está previsto. La solución, tenés que ir a un precinto policial, decir, che, escúchame, acá está mi DNI, mire, hace media hora yo estaba esperando el ómnibus y no sé qué, pasó un tipo y me manoteó el celular, que ya sé que no tengo que sacar el celular cuando estoy en la parada, pero me aburro y me puse a mandar WhatsApp con mi mujer y el tipo me manoteó. Chao, ya está. ¿Me siguen? ¿Se entendió, Mariana? Sí, por supuesto, me parece, ¿no? La pregunta. Sí. Sí, se entendió, se entendió. Vamos a la pregunta de Alejandra. No, mi pregunta era con respecto al fallo COT. Yo preguntaba, ¿no? Si hay una cooperativa, cuando los empleados toman una fábrica y lo sacan al dueño por algún problema, puede ser, no sé, laboral, que no les pagaban los sueldos, muchas veces se forma una cooperativa entre los empleados y bueno, eso es un recurso de amparo que ellos pueden presentar ante la justicia. Mirá, Alejandra, me parece que has metido el dedo en la llaga, por así decirlo, porque el fenómeno de la toma de fábricas cerradas por cooperativas hechas a las apuradas por los mismos empleados, avalada desde el Estado, es un fenómeno posterior al 2001. El 2001 fue una catástrofe, convengamos, ¿no? Hay una catástrofe el 2001 cuando cae la convertibilidad. ¿Se acuerdan? Los 5 presidentes, renuncia de la Rúa, renuncia Rodríguez Sá.
es una situación, caen 20 puntos del PBI, hay una desocupación espantosa, ¿no? Yo digo, a mí no me caen bien los K, pero creo que Néstor en ese momento fue como un bombero que, mira, con un hacha entra y rompe la puerta de tu casa para apagar el incendio. El tipo más o menos logró apagar un incendio que era fenomenal. El problema es el mantenimiento en el tiempo de andar con el hacha rompiendo puertas, Alejandra, porque yo no me enojo con los bomberos si Sí. me rompen la puerta de mi casa porque se me está prendiendo fuego la casa. El problema es cuando se calmó la cosa. Yo estoy entrando en un terreno de opinión política, pero cuando se calmó la cosa, pero vos seguís alentando esto que es una solución no legal. No es Porque legal entonces, sí. claro, supongamos, Alejandra, que el dueño desapareció. El dueño sabe, por ejemplo, ¿por qué puede ser que desaparezca el dueño? Y se va y deja todas las máquinas ahí con los vidrios rotos y los pobres operarios dicen, acá fabricábamos, no sé, jean con las telas, hacíamos pantalones, tomemos la fábrica y empecemos a usar las máquinas y después los vendemos en la salada, la saladita, la salada. Porque más o menos es el esquema, Alejandra, de las Sí, cooperativas. ¿Cuál sí, es el sí. problema? ¿Por qué abandonó la fábrica? Che, no quiero extenderme, pero se los hago cortos. Ustedes van a estudiar quiebras, mucho más adelante. Quiebras. ¿Qué consiste en esto? Rodolfo es empresario, Rodolfo tiene una fábrica que vale 30 millones de dólares, pero Rodolfo debe 80 millones de dólares a acreedores, sea el Banco Nación, sean bancos privados, he sacado créditos, debo mucha más plata de lo que vale mi activo. Estoy en quiebra. Una de las acreencias que tengo son los sueldos de mis trabajadores. Ok, hay un sistema en la ley de quiebras ordenado para ver, mira, vamos a vender esos 30 millones de dólares de las máquinas, los primeros que cobran son los asalariados, pero tenemos que devolverle. No va a cobrar el 100% del crédito, va a cobrar un 30, un 35%, el que tenía hipoteca, el que era meramente quirografario. Miren que estamos haciendo un adelanto fenomenal, lo van a ver en cuarto año esto, tercero, cuarto año, pero ustedes saben a qué me refiero. No es lo mismo un acreedor que tiene un pagaré que un acreedor que es acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario cobra primero, porque hay un orden ahí de cobranza, ¿no? El quirografario, pobrecito, capaz que no cobra un mango. Los primeros que cobran son los empleados, porque es un tema alimentario el sueldo. Pero la solución está prevista y es una solución mucho más justa, ordenada, que esta de, vayan muchachos, armen cooperativas y métanse de prepo que yo les prometo, cuando venga el dueño o venga el banco francés a decir, che, para, pero yo tengo una creencia, yo le voy a cajonear el expediente. Entonces, para porque de esa manera nos desordenamos totalmente, digamos, ¿no? Pero mira el caso que me has hecho meterme, Alejandra, por Dios. Bueno, Pero, es un pero, tema inconstitucional pero entonces, por sería, supuesto que ¿no? sí, por supuesto que Totalmente, sí. perfecto. Acá Melis me pregunta, en el caso de este nene Loan, ¿podría presentar un recurso de amparo para esta tal Laudelina, ya que no hay pruebas concretas para culparla? Bueno, Melis, la verdad que no sabemos si hay o no pruebas concretas con Laudelina. La verdad que es un tema dramático el de Loan, y como en Loan hay un montón de chicos, y no vale la pena que digamos para qué se los llevan, es demasiado penosa el tema, pero normalmente tenés un secreto de sumario y no sabemos qué pruebas hay. Y sí tiene recursos previstos por el ordenamiento jurídico, Laudelina, en el caso de que sea imputada sin pruebas. Por eso no correspondería en este caso el amparo. Vicky me pregunta, como si fuera un DNI que luego debe pasar por el Congreso haciendo una comparativa. A ver, Vicky, amplíame la pregunta que no te la entiendo bien. ¿A qué te referís? No, en realidad no era una pregunta, sino una acotación cuando estaba explicando lo del tema del amparo, que era una solución, digamos, provisoria ante una necesidad y urgencia, ¿no? En la resolución. Entonces hacía esa comparativa con el decreto de necesidad y urgencia, que posteriormente debía pasar por el Congreso. Muy interesante tu aporte porque está bueno, está bien hecho el paralelo. En los dos casos es una medida teóricamente provisoria. Eh, saben que yo estoy, bueno, cada uno, ¿no? Los profes van teniendo una postura. Yo creo que es un gran retroceso. Obviamente que en una situación real de emergencia, un decreto de necesidad y urgencia es necesario, pero
en mi opinión, el decreto de necesidad y urgencia, que ya lo vamos a ver en las próximas clases cuando me toque hablar del Poder Ejecutivo, es un gran y grave retroceso. ¿Quién se anima a leer el artículo 29 de la Constitución Nacional? A ver. Artículo 29, porque tiene relación con la pregunta de Vicky y de los decretos de El necesidad y Congreso, urgencia. sí. Dale, Alejandra, El dale. Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las de la vida, dice. El honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Hasta ahí es suficiente, perfecto. Bueno, podríamos leer el final, porque ¿cuál es? Fíjense, dice actos de esta naturaleza, dice Alejandra, ¿qué dice? Actos de esta naturaleza. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena y de los infames traidores a la patria. ¿Puede ser? Fíjense que no puede ser más enfático. Enfático. Hay pocas cláusulas que sean más enfáticas de parte del legislador, del convencional constituyente, ¿no? Saben que esa cláusula del artículo 29 entra en pugna totalmente con que el presidente emita decisiones legislativas. Ni les cuento si la decisión legislativa se parece al DNU 70 del presidente Milei, que reformó la mitad de las leyes argentinas por un DNU. Hay un punto que, digamos, nada más lejos que eso. A mí me gusta ir como navegando, así como quien va surfeando una ola con las preguntas que ustedes me hacen. Así que les hago un adelanto muy cortito. El tema, Argentina tuvo dos etapas en su historia, gobiernos constitucionales y gobiernos de facto, entre el año 30 y el 83, por desgracia. 53 años de continuas interrupciones donde alguien decía, acá mando yo, y emitía disposiciones, ¿no? Algunas razonables, como la ley del amparo, ahora ya está derogada, pero la emite un dictador, Juan Carlos Onganía, en 1968, 69. Pero hoy seguimos utilizando el decreto ley de 1977 como ley nacional de expropiaciones, pero en definitiva esa era la forma de emitir leyes, ¿no? Le llamábamos decretos leyes. Desde el 83, desde el 10 de diciembre con Alfonsín, dijimos, bueno, nunca más, che, vamos a empezar a hacer tal cual, pero tal cual, lo que dice la Constitución Nacional. El problema fue un trauma que tuvimos los argentinos, que Alejandra tiene quizás la edad mía y se acuerda, que es la hiperinflación del 89 con saqueos a supermercados, la hiperinflación. Nosotros ahora hemos tenido una llamarada en diciembre pasado, una inflación del 30%, ¿cuánto fue? Cuando se fue Alberto y asume Milei. Pero la hiperinflación del 89 era un disparate, pero así un disparate. Eso fue traumático. Trauma, así como el trauma psicológico, trauma. Cuando asume el siguiente presidente, que era Carlos Menem, igual que con eso de Kirchner, que yo les dije que con el hacha tiene que romper una puerta, Carlos Menem dice, mirá, me van a tener que autorizar que yo emita disposiciones legislativas. ¿Cómo? Pero si están prohibidas. Sí, sí, pero si no, yo no soluciono este desbarajuste, ¿no? Y empiezan las delegaciones legislativas en un marco de trauma, hiperinflación. Menem, entre las privatizaciones y una alianza con sectores del capital, realmente logra calmar el asunto, logra resolver. Tuvimos los años de la convertibilidad con Cavallo, eso lo han visto en historia, seguramente los más jóvenes. Pero ¿cuál es el problema? Y a eso voy. La herramienta de que, perdón, pero yo tengo facultades legislativas, quedó. Porque una vez que se la diste, le diste el anillo ahí al gobernante, veo que es difícil sacárselo. Después viene una etapa de normalidad, pero aquel otro no te lo suelta al anillo que ya le diste. Más cuando en 1994 la cosa se blanqueó, se puso por escrito en la Constitución Nacional.
A ver, ¿quién se anima a leerme el artículo 99, inciso 2? Artículo 99 son las facultades del presidente de la nación, que me adelanto, porque las vamos a ver el martes que viene. O el otro jueves, no sé. 99, perdón, el inciso 3. Segunda oración. 99, inciso 3, segunda oración. ¿Querés leerla, Alejandra? Sí, sí, yo la leo. Dale. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El El segundo Poder oración. Ejecutivo, Ahora, dale. El poder, la número 2, el poder ejecutivo, lo que viene a continuación. perfecto. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. No puede ser más enfático. Solamente, ¿Pero qué dice después, sí, Alejandra? solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que material penal, tributaria, Electoral y de régimen. decretos por razones de necesidad y urgencia, Hasta ahí, hasta lo que ahí serán está bien. decididos de... Perfecto. Hasta ahí está bien. Fíjense, ese es el artículo que se agregó en la reforma constitucional del 94, blanqueando esta situación de Carlos Menem. Autorización de emitir DNU. Empieza como pidiendo disculpas, ¿no? Empieza diciendo, no podré en ningún caso emitir, pero después dice, bueno, che, si hay una emergencia, no en materia penal, no en materia tributaria, ¿qué dice? No en materia de partidos políticos, no en materia de leyes electorales. ¿Cuál fue el problema? Como una bola de nieve, ya autorizado por la Constitución Nacional, cada vez el volumen de decretos de necesidad y urgencia se hizo mayor. Cada vez los frenos inhibitorios de los presidentes se suavizó. Cada vez nuestra percepción de, che, para un poco, si este presidente no puede emitir leyes, para eso está el Congreso, los frenos inhibitorios sociales, los frenos represivos sociales se fueron aflojando hasta que llegamos para mí al punto más alto, el DNU 70 del presidente Milei. Escúchame, en un DNU el tipo reformó como 200 leyes, pero no es que lo inventó Milei. Esto viene, por eso yo digo, Argentina en este plano tiene un retroceso institucional progresivo desde el año 1983 hasta la fecha. En este plano que estamos hablando de los DNU, por eso después lo vamos a ver en la próxima clase o la siguiente, y quiero que ustedes también me den sus opiniones, ¿no es cierto? Pero eso, ¿no? Porque el paso, Vicky, por el Congreso generalmente es una mera formalidad, una vez que hemos abierto el juego, ¿no? Pero a ver, lo interesante de estas charlas es que ustedes vayan teniendo idea de cuáles son los temas y los temas que se discuten en derecho constitucional. Entonces, ustedes ahora ya saben, mirá, en esto hay una disputa, porque no es que dicen, está todo bien con los DNU. No, hay autores que dicen, che, esto es una barbaridad. Empezando por el profe Rodolfo, que escuchando a otros autores de mucho mayor peso, yo digo, no, pará, esto es una barbaridad. Y les puedo contar incluso cuál fue la historia de por qué vino el retroceso, que se agudizó con el segundo trauma, el 2001. Entonces, pero bueno, es un tema que lo vamos a ver cuando veamos las atribuciones del Poder Ejecutivo. Che, sigamos porque ya soy yo al final el que hace las digresiones y les hago ojalá que me estén siguiendo, que no se les haga una licuadora en la cabeza. Benjamín, vos me levantaste la mano, así que te escucho. Sí, justo antes de pasar a otro tema, como estaba pensando justamente en la reciente aprobada ley de base que le proporcionaba al Poder Ejecutivo algunas ciertas capacidades, digamos, legislativas de poder tener ciertos poderes. Entonces, la pregunta es si esa ley, ¿cómo es? ¿Por qué no es considerada, digamos, inconstitucional? ¿Y a qué nivel una ley puede, digamos, ser al mismo nivel o superior a la Constitución?
Porque hay varios casos de varias leyes que han sido, digamos, aprobadas por el Poder Legislativo, pero que están en contra de lo que dice la Constitución. Entonces ahí choca un poco con la supremacía de la Constitución, ¿no? Muy buena pregunta. Una cosa importante que yo les digo, porque el tema, imagínate que podemos escribir un libro así de gordo, Benjamín, con el análisis de la ley bases, que contiene delegaciones legislativas, es decir, autorizaciones para que mi ley emita, en ciertos temas, decisiones que son legislativas. Otra cosa distinta es el DNU 70, que está vigente, por supuesto, ¿no? Pero fíjense sobre esto. Tenemos órganos de control, la Corte Suprema, el propio Congreso, que podría decir, che, no, conforme al artículo 53 de la Constitución Nacional te inicia un juicio político. Por mal desempeño, por violar el artículo 29. No te podés agarrar vos atribuciones legislativas, estilo Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sin embargo, esto quiero que lo tengan presentes, para que no sean abogados puramente teóricos. Una cosa es el deber ser, que lo estudiamos. Decimos, che, mirá, este es el deber ser. Otra cosa es la realidad fáctica. La realidad de lo que pasa allá afuera, en esa ventana de ahí para afuera, ¿no? Y la realidad fáctica, pueden tomar estas dos frases que yo les quiero dejar. Una es que la sociedad entera, es decir, la sociedad, los operadores, los votantes, los que opinamos, los congresos de abogados constitucionalistas, cuando hay crisis, y crisis serias como la que está teniendo la Argentina, son más flojos en su juicio crítico. ¿Me entienden el concepto? En el momento que hay una crisis, todos los operadores son más flojos a la hora de criticar. Dicen, mira, hay una crisis. Como si fuera un árbitro de fútbol que dice, déjalo seguir, no cobres lo que habría que cobrar, quizá una tarjeta amarilla, hasta una tarjeta roja, Benjamín. Pero el tema es la sociedad misma, la que empieza a autorizar, porque dice, no, pero escúchame, ya estoy harto de la inflación, así no se puede seguir. Por eso ustedes tienen que saber la norma constitucional, pero la realidad constitucional, que la vemos en la historia concreta, en la historia, en los fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema. Porque son las dos cosas que ustedes tienen que operar, porque si no, algún novato va a decir, che, pero si el artículo 14 bis dice ahí que tengo derecho a la vivienda digna, voy a ir a la casa de gobierno ahí con Vicky y nos van a dar una casa. No, pará, la realidad fáctica es otra, es diferente, no te quedes solo con el texto. Y lo que plantea Benjamín, claro, después podemos ser Feynman, Viale o el C5N, que opinan todos, pero pará, porque acá es un tema bien delicadito, ¿no? Y en todo caso, yo me pondría chocho si Benjamín, Alejandra, Vicky, todos ustedes no opinan como Feynman, Viale o C5N. Nuestra opinión tiene que ser la de juristas. Ya sé que están aprendiendo y por supuesto, y está bárbaro, pero ya desde ahora su posición no tiene que ser una mera opinión, tiene que ser, no, mira, yo tengo elementos para dar este punto de vista, ¿no? De la realidad de lo que está ocurriendo allá afuera. Che, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos al siguiente tema de los que tengo anotados acá. Yo una pregunta, profe. Dale, Francisco, ¿cómo andas? Bien, supongamos que en la Constitución haya algo que no esté escrito explícitamente, pero puede ser que esté implícitamente en otro lado. Supongamos, exageradamente, no diga la pena de muerte, pero en un tratado internacional tengamos que tenemos derecho a la vida. ¿Se puede tomar como un abuso de interpretación o es válido? Vos sabés que estuviste en la clase de esta mañana, Francisco. ¿Sí? Esta mañana, viste que hicimos referencia justamente a la pena de muerte, y está muy buena tu pregunta, porque me sirve para hacerles ese repaso, ¿no? Justamente el operador jurídico, como ustedes lo van a hacer muy prontito, el operador jurídico tiene los elementos técnicos o tecnológicos para hacer un análisis, porque el de afuera dice, mira, eso es una ensalada donde están mezclados los pepinos, las papas, la lechuga y el tomate, no entiendo nada, acá hay una convención que dice una cosa, acá mi ley dice otra, acá un diputado, un congresal dice otra.
la verdad que no sé al final qué se aplica, ¿no? Y es a nosotros, a los operadores jurídicos, porque aquí hay una técnica, hay una cosa muy sistemática, a los que nos corresponde emitir un dictamen. Un dictamen. Porque evidentemente ante hechos sociales como el 19 y 20 de diciembre del 2001, que lo voltea de la Rúa con 30 muertos en la calle, ¿se acuerdan? Plaza de Mayo. O mis abuelos, el 17 de octubre del 45, ante hechos sociales así masivos, nosotros los abogados no tenemos nada que decir salvo esto. Eso es poder constituyente originario. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esto es una revolución. Una revolución que cuando hay una revolución así masiva, se acabaron las normas, ¿no? Nosotros emitimos dictámenes en base a las normas. Y yo quisiera que ustedes tengan siempre presentes esas otras normas, ¿no? Las del naturalismo, para no dañar al inocente, para todo eso que dijimos, ¿no? Sobre la pena de muerte, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dijimos esta mañana? Esta mañana dijimos que como justamente Argentina adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo anotaron por ahí, en el artículo 4, inciso 3, dice que aquellos países que ya la derogaron a la pena de muerte, no la pueden volver a restaurar. Argentina, en el 2008, cuando derogó la última pena de muerte que nos quedaba, que era para los soldados en tiempos de guerra, el Código de Justicia Militar. Cuando Argentina ya derogó el Código de Justicia Militar en el 2008, ¡chao! A nosotros se nos aplica directamente esa convención que para colmo tiene rango constitucional, Francisco, para nosotros. Así que se acabó, cláusula pétrea, Argentina. Nunca más, por los siglos de los siglos, vamos a poder tener pena de muerte en nuestro código penal, ni siquiera para un caso como el de Logan, al chiquito este, por cierto, ¿no? Pero eso es importante, porque claro, el que ve de afuera dice, che, escúchame, esto es un berenjenal, no se entiende nada. Pero nosotros somos los que sabemos, como un mecánico de lujo que trabaja con un motor de una Ferrari, nosotros somos los que sabemos estos delicados dispositivos y cómo interpretamos esos dispositivos. Por eso viene el cliente, va a venir el cliente Francisco a tu estudio y te va a decir, che, doctor, ¿cómo viene la mano? Incluso más, por eso decimos que los abogados somos el primer juez en la causa de nuestros clientes. Cuando venga el abogado al estudio de Mariano, de Alejandra, porque ustedes van a ser abogadas, y les va a decir, che, Alejandra, ¿qué te parece? El primer juez que les da el dictamen al cliente es su abogado, que tiene que ser un abogado honesto. El abogado malo, para ganarse unos pesos, siempre inicia el juicio. Pero el abogado bueno tiene esa capacidad ética de decirle al cliente, no, mirá, estás equivocado, vas a perder, porque tu derecho está mal asentado por el motivo que sea, digamos, ¿no? Fíjense, ¿ustedes van a ser jueces? Sí, en el sentido de que el abogado en su estudio jurídico es el primer juez que va a tener el tema, el tópico, la causa de nuestro cliente. Pero tienen que asesorarlo bien, ¿no? Acá Mauricio me pone asesoramiento, claro. Che, vamos al siguiente tema, nos queda 20 minutos, pero si alguien tiene preguntas, a mí lo que más me gusta son las preguntas. Así que hagan las preguntas. Mientras van pensando alguna pregunta sofisticada, así lo voltean, el profe, ahí, ¡plá!, con una pregunta, yo les quería contar sobre ese artículo 29, el tema histórico. El artículo habla de facultades extraordinarias y habla de la suma del poder público. Yo les quiero recordar, técnicamente, facultades extraordinarias es cuando una sola persona reúne en sí misma el poder ejecutivo y el legislativo. ¿Sí? ¿Se imaginan? Esas son las facultades extraordinarias. Díganme si no hay un parecido con los decretos de necesidad y urgencia. Déjame de jorobar. Es lo mismo. Facultades extraordinarias. La misma persona reúne en su cabeza el poder ejecutivo y las atribuciones del poder legislativo. En 1835,
están diciendo que lo van a elegir a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, con las facultades extraordinarias, en su segunda gobernación. Rosas dice que no acepta la elección. ¿Saben por qué? ¿Porque era un demócrata? No, porque él quiere la suma del poder público y pone esa condición. ¿Saben qué es la suma del poder público? Los tres bastones reunidos en la misma cabeza, como un monarca absoluto. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Significa esto que no hubo jueces en la época de Juan Manuel de Rosas? No. También había jueces en la época de Luis XIV y de los reyes absolutos. El problema es que siempre hay una apelación al rey. Siempre hay una apelación a Juan Manuel de Rosas. ¿Me siguen hasta acá? Esas son la suma del poder público. Los tres bastones, legislativo, ejecutivo y judicial, en la misma persona. En 1835, en enero de 1835, en esas negociaciones donde no le querían dar la suma del poder público a Rosas, querían darle facultades extraordinarias nomás, mantener a un precario poder judicial independiente, explota en Buenos Aires la noticia de que ha sido asesinado Juan Facundo Quiroga, en Barranca Yaco, en provincia de Córdoba. Esto lo pueden googlear, es un hecho histórico. Llega la noticia a Buenos Aires y provoca una explosión. El caos estaba a las puertas. Entonces Buenos Aires, en esa negociación, cede. Y le dicen a Rosas, listo, te damos la gobernación de Buenos Aires con las atribuciones de un poder ejecutivo nacional, con la suma del poder público, que era lo que él pedía. Ejecutivo, legislativo, judicial. Yo les pongo un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Porque Maduro en Venezuela, o Fidel Castro, o este líder de Corea, ¿cómo es que se llama? O Putin, son tiranías, no tengan la menor duda, pero hay un sistema de jueces. ¿Saben cómo funciona? Francisco tiene un vecino que le está jorobando ahí en la medianera, no sé qué, el tipo hace unos asados y tiene un humo que le ensucia toda la casa a Francisco, y Francisco a su vez todos los viernes pone música fuerte, hace una festichola ahí, y el otro ya está medio sordo, problema de vecindad. Entonces Francisco un día se harta del humo, le mete una demanda, y el otro responde con una contrademanda diciendo, sí, pero vos me tenés sordo con ese boliche clandestino que armaste ahí, que tenés cuarteto todos los viernes. Problemas de vecindad. Eso va a un juez totalmente independiente, el juez perfecto, te va a dar la razón, Francisco, en lo que te toca, o al vecino en lo que le toca, te va a decir, che, pará con la festichola de los cuartetos de los viernes, aturdiéndolo a tu vecino, y el vecino le va a decir, pará con el humo, porque tenés ahí, no sé, una parrilla y te vienen 50 personas y estás todo con un humazón, lo tenés ahumado al pobre Francisco, que es tu vecino. ¿Funcionan los jueces? Sí, pero para causas entre vecinos. El día que a Francisco se le ocurra iniciar un juicio porque le cobró mal un impuesto, el rey, el gobierno de Putin, no hay forma de que lo ganes. Esa es la diferencia. Cuando vos tenés un gobierno no republicano, donde tenés un poder judicial no independiente, la justicia funciona entre pares. No funciona para hacer un juicio al rey, al presidente, al gobierno en definitiva. De pronto viene Putin y te dice, che, me tengo que quedar con tu casa. Chau, la necesito. Para, indemnízame. Sí, ya te voy a pagar. Ahora me das la casa. Se pasan 50 años, no te paga más. En Argentina, inicias un juicio contencioso administrativo por una expropiación irregular. En ese caso, antes del año y medio cobraste toda la plata. En la justicia de Putin, de Maduro o de Juan Manuel de Rosas, cuando vos le iniciás juicio al Estado, no ganas nunca. De hecho, en la época de Luis XIV lo hacían más fácil. Decían, al Estado no se le puede iniciar juicio. Chau. Chau. Más fácil, ¿para qué vamos a estar perdiendo todos los juicios, Francisco? Directamente, el monarca no puede ser enjuiciado. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene un poder judicial independiente? Bueno, cuando Rosas
pide la suma del poder público, el tipo tiene en su cabeza los tres bastones. Por eso el artículo 29, anoten por ahí, artículo 29, yo les pido que lo relean después, es posterior a la caída de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Por más que Rosas nos defendió cuando vinieron los ingleses, la batalla de Obligado, cuando puso las cadenas, ahí claro, ¿a quién no le emociona eso? Pero estamos hablando de un sistema de gobierno que no es compatible con la dignidad humana. No es compatible, porque es una tiranía que puede ser nacionalista, nos emociona cómo puso las cadenas en el río Paraná y nos defendió, pero es un sistema que no es compatible con la dignidad humana. No hay poder judicial independiente, la legislatura eran meros títeres de Juan Manuel de Rosas, y en ese contexto hubo gente que se levantó contra eso y dio la vida, literalmente dio la vida, para que ese régimen se acabara. A algunos les fue mal. ¿Se acuerdan de la historia de Creonte y Antígona que yo les conté en la clase 1 o 2? ¿Sí se acuerdan? Yo ahí les hablé de que había derechos que son universales, y el derecho de la historia era el derecho a sepultar a un ser querido. Y voy a decir, che, pará, Rodolfo, pero eso es monstruoso. Realmente es una historia de hace 2500 años. Y el profe Rodolfo va a decir, no, 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 no. Entre el 76 y el 83, el tema en Argentina fue el derecho a sepultar a tu hijo. A sepultar a tu hijo, porque muchas de las madres que se ponen el pañuelo blanco decían, ¿sabes qué? Son las reglas de juego. Mi hijo se levantó contra Videla, le fue mal, ok, lo mataste, pero dame el cuerpo, dame el cuerpo. El gran tema traumático en Argentina fue ese. Fíjense, estas historias no son de hace 2500 años, son de ahora. Yo tengo otra historia para contarles. Se llama Marco Avellaneda. Pueden anotarlo. Se llama El mártir de Metán. Metán es un lugar cercano a Salta, creo, donde básicamente, por levantarse contra Juan Manuel de Rosas, 1841, junto con Lavalle, lo agarran, lo atrapan, gobernador de Tucumán, le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza. Cuando van a querer enterrar el cuerpo, por orden de Rosas, Juan Manuel de Rosas dice, no, no, la cabeza va a quedar expuesta en una pica, así, en una pica, para ejemplo de los que quieran volver a levantarse contra Rosas. Imagínense una vuelta de nuevo a la historia de Antígona y Creonte. No podés sepultar a tu ser querido que ya te lo ejecutaron. ¿Qué más querés? La historia cuenta que a las 4 o 5 noches que estaba expuesta la cabeza en una plaza, miren la historia que les cuento, la historia que me hacen contarles. Una mujer a escondidas en la noche bajó la cabeza, la envolvió en unos trapos, se la guardó en un baúl, y en 1852, cuando cae Rosas, la entrega a la familia porque el cuerpo ya lo habían vandalizado, y en el cementerio de la Recoleta está la tumba donde lo único que hay es la cabeza de Marco Avellaneda. No sé si acertó o le erró por ser unitario, por ser federal. Él estuvo dispuesto a dar la vida por la libertad. Por eso el respeto que me genera y nos genera. Pero les comento más, miren cómo son las vueltas de la vida. La esposa de este joven de 25 años, gobernador de Tucumán, emigra a Bolivia con 3 hijitos chiquititos. Trabajan de lo que pueden. En Bolivia, huyendo del tirano. Más adelante van a becarse los hijos más grandes, los 2 varones más grandes en la Universidad Nacional de Córdoba. Excelentes estudiantes, igual que ustedes. Y se van a recibir de abogados. El segundo de esos hijos se llama Nicolás. Fue ministro de Educación de Sarmiento. ¿Saben lo que es ser el ministro de Educación de Sarmiento? Por su obra educativa, después de Sarmiento, ¿quién es el siguiente presidente? Nicolás Avellaneda, hijo de Marco Avellaneda, el mártir de Metán. Equivocado, acertado, pero él estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza por la lucha por la libertad. Es una historia fuerte.
no es una historia chiquitita. Por eso cuando yo les decía en una de las primeras clases, creo que les he dicho, ya no me acuerdo, que nuestros artículos esconden historias, que hay que saber escucharlas, porque hablan bajito, si no leemos no la vamos a conocer. El artículo 29 está escrito con la sangre de Marco Avellaneda, no solo de Marco, de muchos otros que estuvieron a eso, dispuestos a dar la vida por la libertad, porque no hubiera suma del poder público, porque no hubiera facultades extraordinarias, porque el Ejecutivo no sea lo mismo que el judicial y que el legislativo, porque lo único que generamos con eso es una tiranía. Y sabemos cómo terminan las historias con las tiranías, ¿no? Si hay una característica con las tiranías es que casi nunca pueden ser derrocadas desde adentro. Fíjense lo que pasa con Maduro, con Fidel Castro, con Putin. No hay forma. Generalmente, ¿saben cómo funciona? Hay una guerra desde afuera que lo derroca Hitler, por ejemplo, y ahí sí, zafaste. Pero el caso de Rosas, hubo una guerra con Brasil, que está silenciada. Es una historia fuerte. Bueno, yo les dejo estas historias, pero también para que ustedes reflexionen. Miren, les voy a contar algo más personal. ¿Alcanzan a ver ahí? Está el profe en los últimos minutos. Ese es mi abuelo Lemos. Mi abuelo Lemos, Marco Rodolfo Lemos Avellaneda. Lemos Avellaneda. Él era bisnieto de Marco Avellaneda. No descendiente del presidente, sino del hermano. Por eso en mi familia la historia de la libertad y de la sangre derramada por la libertad es algo muy fuerte. A ver, no cualquiera, tiene no sé, quinta generación anterior que el tipo le cortaron la cabeza. Por eso la historia de Antígona y de Creonte a mí me calienta el corazón, porque pienso, yo me llamo Rodolfo Marco, por Marco Avellaneda. Es como un honor en mi familia, los hijos más grandes, y nos cuentan la historia, ¿sabía vos? ¡Oh, no me digas! Pero esta sensibilidad que yo les digo, ustedes la tienen que tener cuando sean abogados, porque nos tiene que arder la piel, la injusticia. La Constitución del 53, 1853, 1860, tiene mucho que ver con esta historia, con esta sangre derramada, que costó muchísimo. Por eso dijimos, para con la guerra, empecemos con la educación, empecemos con la alfabetización. Queremos paz, no queremos tiranos, queremos democracia. En algún momento se nos olvidaron estas cosas, ¿no? Y volvimos a recaer, pero son historias fuertes. Una última cosa que les quiero decir antes de cerrar esta clase, que me han hecho ir por las, no sé, por las nubes de Úbeda, pero al final todo tiene que ver con lo constitucional. En la época de Rosas, y el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es de lo que estamos hablando, y los DNU, porque la culpa la tiene, no sé si fue Mariana o Alejandra, que me preguntaron por los DNU, o Vicky. El tema es que las tiranías en la época de Rosas decían, sí señor, soy una tiranía. Y aquel otro decía, yo soy una democracia. Y estaba clarito. Luis XIV decía, el Estado soy yo. Luis XIV de Francia. No había dudas. En el año 2024, todos los países se han disfrazado de democracias. Todos tienen una constitución nacional. Putin, Maduro, Cuba, que dice que no podés aplicar tormentos inhumanos a seres humanos, que tiene que haber elecciones periódicas, que el pueblo vota, que tiene que haber división del poder judicial, legislativo, ejecutivo. Todos los países. ¿Cuál es el problema? Están todos disfrazados hoy. En la época de Rosas no. Estaba clarito quién era una democracia, quién era una dictadura. ¿Cómo nos damos cuenta? Por los hechos. Yo a mis alumnos les suelo dar esta definición que me dio un profe, no es invento mío. Y es un buen test de democracia. Fíjense, ustedes son de distintas provincias, pero fíjense este test. Hay una república democrática en aquel lugar donde la oposición puede ganar una elección. La oposición puede ganar una elección, puede perderla, pero puede ganar una elección. La oposición. Por eso algunos se preguntan,
si en algunas provincias argentinas, como Formosa, por ejemplo, realmente hay una república democrática. Cuando tenés, no sé si desde el 83, pero creo que por ahí, tenés la misma persona. Se presenta la oposición a elecciones, no tiene forma de ganar. Por eso también, y con esto cierro si les parece, algunos, porque somos unos pavotes a veces los argentinos para hablar y hablar de más. Unos decían que Macri era la dictadura, otros decían que Cristina era la dictadura. Sin embargo, yo les digo, Cristina perdió las elecciones cuando se presentó Scioli y ganó Macri, y Cristina entregó el poder. ¿Se acuerdan que no quiso entregar el bastón de mando, todo ese? Pero entregó el poder. Cuando la oposición puede ganar una elección y se le entrega el poder, le entregaron el poder a Macri. Eso marca que Cristina, nos guste o no, sea chorra o no, no me interesa, sea antipática o no, es democrática. Democrática. Y cuando ahora Alberto Fernández pierde la elección, pierde Massa, creo que fue, y le entregan el poder, nada menos que a las antípodas, porque Milei eran las antípodas. Te habla de que son democráticos. Y cuando Macri perdió la elección con Alberto Fernández, entregó el bastón de mando. ¿Qué les quiero decir con esto? Donde ustedes vean que la oposición tiene chances reales de ganar las elecciones, ahí hay una democracia. Y una democracia que pueden insultarla a Cristina, pueden insultarlo a Macri, que es la dictadura, pero nada que ver. No es ni Macri la dictadura, ni Cristina es la dictadura, porque no hay test más democrático que dirigir vos, gobierno, la elección y te gana la oposición. Significa que la elección fue limpia y que vos tuviste la honestidad intelectual, aunque estés furioso y patalees y pongas cara de antipática, como puso Cristina, pero entregaste el mando, entregaste las llaves del auto. Ese es un test que lo pueden anotar, es bien importante. Miren, ya que les he mostrado una foto, les muestro otra. Miren, ¿quién es este? Que no adivinan quién es. ¿No adivinan quién es? Es mi Tu nieto. papá. Ah, No, mi nieto, mi único nieto. Mi hijo tiene 29 años y me he hecho abuelo, mi único nieto. En esa foto tiene 8 meses. Rusia. Nacido en Rusia. Mi hijo vive en Suecia, se puso de novio, pareja, con una chica rusa. Georgi nació en Rusia. Yo les pregunto, ¿dónde va a tener más derechos en serio, garantizados por la Constitución Nacional? ¿En Argentina o en Rusia? ¿Qué les parece? acá. Claro, muy bien, Mariana, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo, mi nieto vive en Rusia, actualmente. Larga historia, no viene el caso. Pero fíjense, Rusia tiene una constitución muy parecida a la constitución argentina, pero la aplicación real no es igual. Por eso a veces despotricamos, nos quejamos de Argentina, pero guarda, es un verdadero paraíso cuando vos estás rodeado de un Estado de derecho. Y ¿saben una cosa? Es muy fácil voltear el mecanismo preciso, delicado, de un Estado constitucional de derecho. Por el contrario, es muy difícil derrocar una tiranía. Es como una piedra muchísimo más dura. Por eso parte de nuestra tarea no es llenarnos de plata cuando seamos abogados meramente, que está muy bien si ganan buen dinero. Nuestra tarea es, en parte, ser custodios. Porque la gente que está en la calle, aquel sabe hacer pan, este sabe manejar un camión, aquel está en la construcción. Somos nosotros los que sabemos la importancia histórica incluso de que estos derechos sean respetados y cuidados. En este sentido somos como vigías, vigías calificados, ¿no? Bueno, hemos hablado de las declaraciones, derechos y garantías y al final de muchos temas más, porque al final hasta les he mostrado la foto de mi único nieto, que ahora tiene casi 2 años. Si les parece, dejamos acá, así respetamos los tiempos. Les prometo que vamos a seguir haciendo clases lo más interesantes que se puedan. Ténganle paciencia al profe, que por ahí se va un poco, pero ustedes vieron que terminamos hablando del derecho constitucional, ¿no? Así que, bueno, hoy es jueves, nos estamos viendo, si Dios quiere, el martes que viene a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos.
Gracias. Chau, chau, gracias. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, Alejandra.